En ese momento, era el barco más grande jamás construido. Y sin embargo, su viaje inaugural sería el último. Cuando el Titanic golpeó un iceberg, 1.500 hombres, mujeres y niños se ahogaron, enviando ondas de choque por todo el mundo y comenzando un debate que atormenta aún hoy día. Ahora, un tesoro de fotografías perdidas hace mucho tiempo emerge. Desaparecido durante más de un siglo, su impresionante calidad lanzó un nuevo y crucial capítulo en la historia del Titanic. Lo que tienes es absolutamente inexplicable. Detalles incitantes dentro de las imágenes desencadenaron una investigación de expertos. Mira esta anomalía en el casco. ¡Wow! Es completamente nuevo. Y reveló una crisis que se desarrolló bajo las cubiertas cuando el Titanic zarpó, que se salió de control y condujo el barco al desastre. ¿Apostaron? Sí. Después de un siglo de especulación, Es increíble. la historia completa detrás del hundimiento del Titanic puede ser contada ahora. Titanic, la otra teoría. Cuando el Titanic fue terminado en 1912, no solo era el barco más grande a flote, era el objeto en movimiento más grande del mundo hecho por el hombre. Con más de 270 metros de longitud y 53 metros de altura, podía llevar 3.500 pasajeros. Los pasajeros del Titanic pueden viajar. Comercializado por sus propietarios como un superbarco de vanguardia y prácticamente insumergible. En las espaciosas cubiertas superiores, cabinas alineadas en caoba aguardaban a los que viajarían en primera clase. Atestados en las cubiertas inferiores, los pasajeros de tercera clase soñaban con una nueva vida en los Estados Unidos. El Titanic era una maravilla de su mundo. Astillero del Titanic, Belfast, Irlanda del Norte. Esta es la huella de estos barcos poderosos. La longitud de 4 calles de la ciudad se ve aquí. Cuando miras, te imaginas que la línea de flotación tenía esta misma altura. Forjado aquí en los astilleros de Belfast, como un símbolo invencible de la industria británica, el Titanic se convirtió en su lugar en sinónimo de catástrofe. Es extraordinario incluso ahora, un siglo después, pensar que algo tan grande, tan enorme, pudiera hundirse en medio del Atlántico Norte. El periodista irlandés Senan Moloney lleva 30 años investigando el desastre. Cree que la verdadera historia es mucho más profunda que un choque contra un iceberg. Hay aspectos de esta saga que nunca fueron explicados apropiadamente. ¿Por qué iba tan rápido cuando se le advirtió muchas veces sobre un bloque de hielo en su camino? ¿Por qué no se desaceleró? ¿Por qué no se desvió? Preguntas más complejas, como por qué un barco insumergible se hundió en pocas horas. El Titanic fue construido para sobrevivir a un desastre como una colisión en el mar. Y al principio, después del impacto con el iceberg, parecía que su diseño lo mantendría a flote hasta el día siguiente. El arquitecto naval del barco, Thomas Andrews, estaba a bordo. Y después de inspeccionar el daño, ¿Qué sucede? Damas y caballeros, estaba seguro que la estructura interna del barco mantendría el agua a raya. el barco no se hundirá. Pero un poco más de 2 horas después, el barco se hundió inexplicablemente bajo las olas. ¿El solo iceberg causó el desastre? ¿O hubo otro culpable? Las respuestas seguramente se perdieron con el barco. O al menos eso pensaron todos. Ahora, un álbum de fotografías que permanecieron sin descubrir en un ático durante más de un centenar de años sale a la luz. Un álbum que muestra la breve vida del Titanic.
Esta notable colección de imágenes, mostrada aquí por primera vez en la televisión, fue tomada por el jefe de ingenieros eléctricos del Titanic, John Kempster. Y usando un nuevo proceso gráfico, las imágenes en segunda dimensión del Titanic pueden traerse ahora a todo color a la vida tridimensional. Vaya. El detalle es exquisito. El álbum fue encontrado en una casa de subastas por el colaborador desde hace tiempo de Moloney y experto en el Titanic, Steve Braffield. La nueva colección de fotografías ofrece una visión única de los orígenes del barco en Belfast, Irlanda del Norte, antes de ser revelada al mundo. El trabajo del fotógrafo John Kempster significaba que tenía acceso privilegiado al barco. Es fantástico. Este es el equivalente del Titanic a la tumba del rey Tutankamón, ¿no te parece? Las fotos del lanzamiento son sin duda una de las joyas de toda la colección. Las fotografías captan el momento en el que el Titanic fue lanzado al agua, en una impresionante secuencia de imágenes. Y me gusta que puso una anotación en cada fotografía. Se va, se fue. Usando la técnica de imagen en movimiento, podemos ver el lanzamiento tal como lo captó el fotógrafo en ese momento. Pero estas fotografías no solo captan un momento único en el tiempo, revelan algo más. Seguí pasando las páginas y no estaba bien preparado para lo que estaba a punto de ver, porque cuando llegué a esta sección vi lo que pensé era una marca muy extraña en el casco del Titanic. Hay una marca negra muy distintiva. ¡Wow! Me pareció muy extraña. Creí que podría ser un reflejo del agua, pero al mirar la fotografía con más detalle, noté que no podía ser, porque la fotografía que viene a continuación muestra la misma marca negra en diagonal, pero el barco está en un ángulo diferente, se movió. Sí, eso es grandioso. crucial. En estas dos fotografías, el ángulo y la posición de la cámara cambiaron significativamente. Pero la misteriosa marca, de más de 10 metros de largo, sigue allí. Lo que encontramos es absolutamente inexplicable. Estábamos mirando el área exacta donde el iceberg impactó y al parecer había una debilidad o daño en el casco, en ese punto específico, antes de que saliera de Belfast. Si el Titanic se hubiera debilitado en la misma área donde impactaría contra un iceberg, eso podría reescribir la historia. ¿Pero qué podría explicar esa marca? Las fotografías le recordaron a Moloney un hecho generalmente conocido solo por los historiadores del Titanic. Cuando zarpó, había un incendio a bordo. De inmediato, me vino a la mente que había un incendio en ese lugar antes de que saliera de Belfast. El fuego se apoderó de una carbonera en el cuarto de caldera 6, cuarto que estaba justo detrás del lugar donde comienza la marca oscura.
¿Es el punto que está señalando? La pregunta es, ¿en qué momento chocó con el iceberg? El incendio se mencionó en la investigación oficial de 1912. Los tripulantes que sobrevivieron revelaron el resplandor cuando fueron interrogados en el estrado. ¿Algo estaba mal? Así es. El búnker ardía. Pero el comisionado que presidía lo descartó como un factor en el desastre. ¿Cómo es esto relevante en la investigación? La nueva evidencia fotográfica lleva a Moloney a los relatos de los testigos oculares a bordo. Una descripción en particular, reportada apenas días después del desastre, en un periódico, llama su atención. Encontré un artículo de John Dealey, un bombero, que no fue llevado al estrado en Londres. Lo dijo cuando habló en el muelle con un periodista. Manifestó que, contrario a una irrelevancia, el fuego del Titanic era muy grande. ¿Cuál era su trabajo en el Titanic? Mi único deber era combatir las llamas junto con otros 11 bomberos. John Dealey era uno de los bomberos y fogoneros que trabajaban en los cuartos de calderas del Titanic. Dealey describe un incendio grande en uno de los enormes depósitos de almacenamiento de carbón del barco. Fue descubierto el día que el Titanic se preparaba para salir de Belfast hacia Southampton a comenzar su viaje inaugural. El procedimiento en fuegos en las carboneras era cavar entre el carbón ardiente antes de que el fuego se extendiera. Pero el Titanic era el barco más grande jamás construido. Sus carboneras tenían 3 pisos de altura. No habíamos reducido el fuego. Algunos de los fogoneros estaban preocupados. ¿El fuego no se apagó? No, señor. Empeoró, había llamas. ¿Los pasajeros lo sabían? No, señor. No hables de esto con los pasajeros, con nadie. Sí, señor. Entonces, ¿cuándo apagaron el fuego? Nunca. Desde el día que zarpamos, el Titanic estaba en llamas. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton. Las cubiertas superiores alojaban a docenas de millonarios, entre ellos el destacado empresario Benjamin Guggenheim y la dama de la alta sociedad de Nueva York, Lady Astor. Las cubiertas inferiores tenían más de 1000 pasajeros. Ahora Moloney sospecha que el fuego jugó un papel mucho más importante en el desastre del Titanic, del que nadie se había dado cuenta. El periodista irlandés Senan Moloney investiga si el incendio en una carbonera a bordo del Titanic fue lo suficientemente grande como para haber influido en el hundimiento del barco. Viajó a Londres, Inglaterra, para reunirse con expertos de fama mundial y encontrar respuestas. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por venir. Mira esto. ¿Es la ubicación de una carbonera? Sí, entrando a una carbonera. Increíble. El doctor Guillermo Rain, de la Escuela Imperial de Londres, es uno de los pocos científicos especializados en la dinámica de los incendios de carbón. Esto sin duda podría ser causado por un fuego ardiendo. Según el Dr. Rain, el fuego en la carbonera probablemente se inició solo y ardió por algún tiempo antes de ser detectado. La parte aterradora de un carbón ardiendo es que no necesita un evento de ignición. Es espontáneo, es lo que llamamos autocalentamiento. No necesita un accidente que lo inicie, es solo una cama de carbón. El núcleo de la cama comienza a calentarse lentamente y sigue extendiéndose. Por eso cuando alguien detecta un fuego ardiendo en una gran cama de carbón, con seguridad ya lleva varios días encendido, tal vez semanas. El fuego fue descubierto el día que el Titanic zarpó de Belfast.
pero el carbón fue cargado en sus depósitos 3 semanas antes. Tengo relatos de personas que estuvieron a bordo en Belfast y vieron un fuego de carbón ardiendo en la carbonera. ¿Significa que debió estar ardiendo allí por semanas? Sí. ¿De verdad? La dificultad es que para cuando se percibe el olor o señales de que hay un incendio en la caldera, ya es muy tarde. Y es muy difícil combatirlo. Los combustibles ardientes tienen una gama de picos de temperaturas máximas que van de 500 a 1000 grados centígrados. Ardiendo a más de 1000 grados centígrados. Este incendio accidental podría explicar la marca oscura en las fotografías. La carbonera estaba apilada justo contra el casco y una división interna hermética llamada mamparo. Ambos eran críticos para mantener el barco a flote. Exponerlos a las temperaturas extremas de un incendio de carbón fue increíblemente arriesgado. En el peor de los casos, comienza a afectar las propiedades mecánicas de la estructura. Es un defecto de diseño. Sí, es un defecto de diseño. Digámoslo así, no subiría a un barco en el que sé que hay un fuego ardiendo. Entonces, ¿por qué los propietarios del Titanic enviaron su barco al mar con un enorme incendio debajo de las cubiertas? ¿Podría la respuesta estar en los orígenes conflictivos del Titanic y su hermano gemelo, el Olympic? A primera vista, eran un proyecto prestigioso para sus propietarios. Se presenta en algunos sectores como el rey del océano y una espectacular carrera se prevé para él. Es una maravilla del mundo, literalmente. Pero detrás de la fanfarria, White Star estaba perdiendo negocios con su rival Cunard, el servicio oceánico más rápido del mundo. La compañía fue comprada unos años antes por el magnate estadounidense de las finanzas JP Morgan, por una tarifa inflada de $800 millones en dinero de hoy. Y el grupo marítimo IMM de Morgan ya tenía muchas deudas y luchaba por reducir sus pérdidas. El presidente de White Star, J. Bruce Ismay, se vio presionado a construir rápidamente una nueva flota y obtener ganancias con la comercialización del transatlántico de pasajeros. Con más preguntas que respuestas, Moloney se fue a reunir con el autor Brad Madsen, un experto en la construcción del Titanic. No le presté mucha atención al fuego en la carbonera porque la gente lo descartó, pero ahora que escucho que hay nueva evidencia, estoy muy interesado en verla. ¡Wow! No había visto estas fotografías. Esto es completamente nuevo. Brad arroja una luz sobre la decisión del propietario de zarpar con un fuego peligroso debajo de las cubiertas. La urgencia comercial que apremiaba a la línea White Star los llevó a reducir ciertos costos que no deberían hacerse para poner estos barcos de inmediato en el mar. La firma Harland & Wolff diseñó el Titanic aquí en la sala de diseño en Belfast. En varias ocasiones, el presidente de White Star, Ismay, respondió a las presiones presupuestarias modificando sus planes. Hubo reducciones en los cuartones y en las dimensiones del acero, la cantidad de botes salvavidas y una serie de otros aspectos en la construcción del barco. ¿Estás seguro de eso? Según Brad Madsen, su investigación en los archivos de Harland & Wolff reveló que el diseñador jefe, Thomas Andrews, se vio obligado a reducir el número de botes salvavidas a la mitad y el ancho de la capa de acero del casco. Hay poco presupuesto. Thomas reduce los costos. La primera advertencia de que White Star había ido demasiado lejos llegó en septiembre de 1911, cuando el barco hermano, el Olympic, chocó con el HMS Hawke de la Marina Real en el Canal de la Mancha. Las fotografías muestran un enorme boquete en el casco del Olympic. El acero delgado de menor calibre fue desgarrado fácilmente por la colisión a baja velocidad. El daño debió haber activado las alarmas para el Titanic, dice el metalúrgico, el Dr. Martin Strangwood. Había muchas grietas en el acero,
Y eso no es nada bueno. La proa del Hawk penetró completamente el acero del casco. Y si, como ingeniero en ese momento, ves imágenes como esta, sabes de inmediato que el acero se rompería en un impacto. Curiosamente, el Dr. Strangwood dice también que el acero impuro de grado inferior no se comporta bien si se expone a calor extremo. El acero debe ser resistente a los efectos de un incendio, tanto como sea posible. Por eso debe ser muy resistente. El daño al Olympic lo puso fuera de acción durante 8 semanas. Y afectó el calendario del Titanic también. El eje de su hélice y el aspa fueron transferidos para reparar el Olympic y llevarlo de vuelta al mar lo más pronto posible. Esta fotografía muestra la escala de las piezas, conectando sus máquinas de vapor a hélices gigantes. El trabajo de reparación le costó a White Star el equivalente a $22 millones y retrasó la entrega del Titanic en un mes. El lucrativo viaje inaugural del Titanic tuvo que ser pospuesto. Ahora, el fuego amenazaba con otro retraso costoso. Imagina lo que los periódicos habrían hecho con algo así. Barco White Star no zarpa a tiempo. ¿Cómo se vería eso? ¿Quién compraría los siguientes boletos? Creo que sus finanzas eran tan frágiles que podrían haber acabado con White Star. ¿Cuántos se habrían bajado si les hubieran dicho, señores, hay fuego abajo? Yo me hubiera bajado de ese barco. Tomaron decisiones peligrosas al decir que todo estaba bien. Zarparía sin importar nada. Así es. El Titanic zarpará. El Titanic salió a tiempo. Hizo una breve parada en Queenstown, Irlanda, antes de tomar rumbo oeste hacia Estados Unidos. Los pasajeros no tenían la menor idea de que bajo sus pies el fuego era ahora tan intenso que ponía en peligro la estructura de acero del barco. El Titanic está ahora a menos de 3 días de Nueva York. Este es uno de los salones primera clase del Titanic. Solo los pasajeros más ricos disfrutaron de estos lujosos salón suites. Pero mientras los invitados disfrutaban del nuevo barco, en el puente, el capitán Edward Smith y el presidente de White Star, Bruce Ismay, recibían advertencias inalámbricas de que había icebergs en la trayectoria del barco. Y el Titanic no tiene suficientes botes salvavidas para todos a bordo. Según Ismay, los mamparos internos herméticos del barco hacen de la embarcación su propio bote salvavidas y es prácticamente insumergible. Creía que siempre estaría a flote el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. La fe de los pasajeros en sus promesas será traicionada cruelmente. Pero antes de la medianoche, el 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg a toda velocidad. En cuestión de horas, se hundió al fondo del océano. 1.500 personas, incluidos niños, murieron congeladas en las gélidas aguas negras del Atlántico. Sus sueños de una nueva vida en Estados Unidos les fueron arrebatados brutalmente. Solo 700 pasajeros y tripulantes se embarcaron en los pocos botes salvavidas y sobrevivieron al horror, muchos de ellos atormentados por los gritos de los que quedaban. Después del naufragio del Titanic, el gobierno británico fue presionado para realizar una investigación. Se celebró en el Scottish Drill Hall en Londres. ¡Oh, por Dios! ¡Santo cielo! ¡Wow!
El autor del Titanic, Brad Madsen, se unió a Moloney para ayudar a reexaminar la evidencia que se escuchó aquí en 1912. Por allí se encontraba el estrado. Interesante. Esta joya escondida de la historia del Titanic es rara vez abierta al público. He visto muchas fotos de esto, pero las fotografías no le hacen la justicia que se merece. Este es un santuario de lo sucedido y la evidencia. Sí. ¡Wow! Esto es increíble. Sí. La investigación fue supervisada por el comisionado Lord Mersey, y más de un centenar de personas fueron llamadas a dar testimonio. Algunos eran altos ejecutivos de la compañía naviera. Durante días, el fuego en la carbonera apenas se mencionó. Pero entonces, después de negársele 2 veces, Thomas Lewis ganó el derecho de interrogar a sus hombres. Finalmente llevaron algunos bomberos al estrado y Tommy Lewis comenzó a hablar sobre el fuego. Charles Hendrickson fue el 4º bombero interrogado. Hendrickson reveló de inmediato que un fuego a esta escala en el mar era un acontecimiento excepcional. Le preguntan a Hendrickson: ¿cuándo fue la última vez que vio un incendio en una carbonera? Nunca había visto uno. Se ha sugerido que los incendios en las carboneras ocurren con frecuencia. Pero lleva 5 años en White Star Line y ¿no ha visto uno solo en una carbonera? No. La carbonera tenía más de un centenar de toneladas de carbón accesible a través de 2 escotillas pequeñas. La única manera de enfrentar el fuego era palear el carbón encendido a los hornos del motor. 3 días en el viaje. Hendrickson y su equipo seguían paleando el carbón en llamas. El sábado es la víspera del hundimiento, por lo que el barco ya estaba en llamas 24 horas antes de impactar el iceberg. ¿Cuánto tiempo tardó en apagarse el fuego? No se apagó hasta que se sacó todo el carbón. Cuando todo el carbón ardiente fue retirado, Hendrickson descubrió evidencia de la temperatura extrema generada dentro de la carbonera. ¿En qué condición estaba? Se veía donde había estado al rojo vivo. ¡Al rojo vivo! Esto es increíble. Lo sé. Esta es una de las mayores protecciones del barco. Sí. Y estaba al rojo vivo. Esto me parece muy importante. La pared de acero que había soportado el peso del fuego era uno de los mamparos principales del Titanic. Los mamparos dividían el interior del barco en compartimentos herméticos separados. En caso de una brecha en el casco, impedirían que el agua inundara toda la embarcación. Ahora, los bomberos en la investigación revelan que el mamparo fue dañado severamente por el fuego. Y dice: estaba abollado. ¿Acaso se había dañado? Sí, se deformó. Esta es un área crucial para defender el barco cuando el agua estaba entrando. Es increíble. Un mamparo deformado habría generado serias preocupaciones, pero increíblemente, el daño en la carbonera vaciada fue cubierto. Lo cepillé, tomé un poco de aceite negro y lo froté encima. Para darle su apariencia normal. Así es. ¿Qué estaba sucediendo con el controlador del barco y los oficiales superiores? A pesar de estas revelaciones, a lo largo de la investigación, Lord Mersey parecía desinteresado en el fuego y ansioso por seguir adelante. Mersey era un conocido del presidente de White Star, Bruce Ismay, y tenía conexiones con la industria del envío. El comisionado Lord Mersey se hace el desentendido, hace repetidas interrupciones y los cortaba cada vez que intentaban desarrollar la historia del incendio.
Por favor, limitémonos a los verdaderos problemas serios de esta investigación. Ese fuego en la carbonera no tiene que ver con esto. Es una importante pieza de información y Mercy no quiere escuchar nada de eso. El carbón ardiente en la carbonera 10 en el Titanic fue apagado. Una nueva y asombrosa evidencia revela que el mamparo al rojo vivo provocó que el fuego se extendiera. Encontré un artículo en el New York Tribune del sábado 20 de abril de 1912. La historia fue contada por un oficial y dice que el fuego fue en las carboneras. Plural, carboneras, no solo una. La información exacta dice que estaba en el cuarto de calderas 9 y 10 y tenemos evidencia de la propagación no en una carbonera sino en dos. Después de despejar la carbonera 9, los bomberos ahora despejaban la 10 también, arrojando aún más de los suministros de carbón del barco en los hornos del motor. ¿Podría esta nueva información explicar uno de los mayores misterios del desastre del Titanic? A pesar de las advertencias, el Titanic mantuvo el curso y aceleró a velocidad máxima en el campo de hielo. Es una equivocación de larga data que el Titanic intentaba establecer un registro para un barco transatlántico. El barco simplemente no era lo bastante veloz como para registrar el tiempo más rápido. Entonces, ¿por qué llegó a su velocidad máxima? Un incendio extendido que provocó que cientos de toneladas de carbón ardiendo se vaciaran en sus hornos podría finalmente explicar el misterio. Esa enorme cantidad de carbón fue transferida a los hambrientos hornos más rápido de lo que les gustaría. Esta es la fuerza impulsora que alimenta a un barco. Ahora va a 41 kilómetros dirigiéndose hacia su destino. Pero ¿por qué el capitán no llevó el barco a una velocidad segura cuando se acercó al hielo? Puede que un factor se haya pasado por alto. Gran Bretaña estaba en medio de una huelga de mineros, y el Titanic había llevado solo el combustible suficiente para llegar a Nueva York. El fuego ya había consumido sus existencias, y perder el impulso habría desperdiciado más de su reducido suministro. Si iba a desacelerar, cuando recuperara la velocidad de nuevo, aumentaría el consumo de carbón. Si eso es un premio, nos quedaremos cortos. A pocos días de su destino, el Titanic ya no tenía reservas de carbón, solo para mantener la velocidad y apegarse a su curso. Eso tiene sentido. Parece ser una secuencia lógica. Es una situación que afectó el desempeño del barco. Creo que se encendió otro fuego en esta investigación. Cuando J. Bruce Ismay y el capitán Smith leyeron las advertencias de hielo, la posibilidad de golpear un iceberg parecía improbable, mientras que el riesgo de quedarse sin combustible antes de llegar a Nueva York era muy real. Está en su viaje inaugural. Lleva a bordo una cubierta llena de millonarios que tienen negocios en Nueva York. No previeron el choque, pero podrían haber previsto que no llegarían sin carbón. Y eso afectaría las relaciones públicas de White Star. Ante un mayor riesgo de vergüenza, optaron por ir con el menor riesgo de catástrofe. Apostaron. Podría decirse. Así es. A las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912, a 640 kilómetros de la costa de Terranova, el Titanic golpea un iceberg. El casco, potencialmente debilitado por el fuego de carbón en el interior, fue perforado. Pero los mamparos parecían firmes debido a su diseño y mantenían el agua a raya. Un barco de pasajeros cercano, el Carpathia, recibió un SOS y no estaba lejos.
No había razón para que el Titanic no resistiera 1 hora y media más, y el Carpathia habría llegado a él y nadie hubiera muerto. Según un testigo ocular, después de inspeccionar el daño causado por el hielo en el casco, el diseñador del barco, Thomas Andrews, siguió confiado. Les puedo asegurar que con los mamparos en buen estado, el barco no se hundirá. Lo que Andrews tal vez no sabía es que un mamparo importante fue afectado seriamente por el fuego y cubierto. Y ahora oculto en las transcripciones de la investigación estadounidense, Moloney cree haber encontrado el acontecimiento final que provocó el hundimiento repentino del barco. La investigación estadounidense fue brillante en esa descarga de entusiasmo para encontrar algunas respuestas. Fred Barrett, sobreviviente y fogonero jefe, combatió el fuego de la carbonera y estaba en el cuarto de caldera 6 cuando el barco impactó el iceberg. ¿Estaba de servicio la noche del accidente? Sí. Sección 6. Hubo un choque. El agua entró por el costado del barco. Luego salté hasta la sección 5. Cuando el agua del mar inundó el lugar, se refugió detrás del mismo mamparo deformado por el fuego. Luego, unas 2 horas después de la colisión, Barrett dice que la situación cambió drásticamente. Describe un torrente de agua estrellándose contra el mamparo dañado por el fuego. Vi una ola de espuma verde desgarrando a través de las calderas. Salté a la escalera de incendios. El fogonero Barrett logró llegar a la cubierta y subió a un bote salvavidas justo a tiempo. Cuando esa pared de acero se derrumbó, la siguió una serie de fichas de dominó y esta es la falla crítica que le da ventaja al océano. Un estudio académico muestra que en este preciso momento, el barco comenzó a hundirse rápidamente. En 30 minutos, el cronómetro del puente estaba bajo las olas. La evidencia del fogonero Barrett vincula el hundimiento acelerado del barco con la falla del mamparo dañado. ¿Pero el fuego hizo que cediera? Eso es lo que tenemos que ver. Necesito saber si el fuego jugó un papel mucho más crucial de lo que pensamos en la historia del Titanic. Trabajando juntos, el científico de incendios, el Dr. Guillermo Rain, y el metalurgista, el Dr. Martin Strongwood, recrearon por computadora el impacto de un fuego en una carbonera en la estructura del Titanic. Hemos hecho muchos experimentos en mi laboratorio. Y lo que hace el mamparo caliente es que se curva. En el modelo, el área azul del acero se curva hacia adelante y el área roja se curva hacia atrás. Sí, está curvo en la placa. Sí, es como una ola a través del mamparo. Esto podría explicar finalmente la marca oscura en las fotografías. La sombra de una hilera de curvas en las placas del casco. Y explica el daño del mamparo. Y de esa manera se curva. Sí, claro. Ni el Dr. Rain, ni el Dr. Strongwood saben de la evidencia de los testigos oculares. Mire eso y eso. Pero increíblemente, su simulación independiente se correlaciona con el testimonio del fogonero del Titanic, Fred Barrett. Es absolutamente increíble, caballeros, porque eso les dirá lo que fue dicho en 1912, de esta misma sección de la que estamos hablando. La parte inferior del compartimiento hermético se dobló hacia adelante y hacia atrás. Eso es lo que estamos prediciendo. La comparación entre los relatos de los testigos oculares en la simulación refuerza su precisión y sus hallazgos. La carbonera era lo suficientemente grande como para alcanzar 1000 grados centígrados, y esa temperatura habría tenido un efecto catastrófico en el acero del mamparo,
reduciendo su resistencia en un 75%. Y si se tiene una acumulación de agua, la presión en el acero es muy alta y causaría una grieta. La fragilidad del acero significaría que la grieta se extendería de manera muy catastrófica. ¡Wow! Pasó. Es increíble. Esta nueva teoría que se ha lanzado me parece creíble y me impresiona. Este nuevo análisis reescribe de manera completa cómo se hundió el Titanic. Deformado y fatalmente debilitado por el fuego a una cuarta parte de su fortaleza, el mamparo no pudo resistir la presión del agua y cedió, acelerando el naufragio del barco. Moloney cree que la falla es crucial para la enorme pérdida de vidas en el Titanic. Los mamparos fueron la única razón por la que el Titanic llevaba tan pocos botes salvavidas. Si hubieran resistido, el barco podría haber permanecido a flote el tiempo suficiente para que todos fueran transportados a un barco de rescate. En su lugar, 1.500 hombres, mujeres y niños murieron ahogados. El jefe de diseño, Thomas Andrews, y el capitán Smith se hundieron heroicamente con el barco. Desde entonces, a los dos se les ha adjudicado gran parte de la culpa del desastre. El significado crucial del incendio ha permanecido oculto, a pesar de que toda la evidencia estuvo disponible para la investigación en 1912. Moloney cree que es porque el presidente de White Star, Bruce Ismay, que subió a un bote salvavidas, ocultó la verdad. No culpo a los bomberos ni a los fogoneros. Estaban haciendo lo que les dijeron. Hay una cultura de encubrimiento dentro de White Star Line. White Star le dijo a la investigación estadounidense que ningún bombero había sobrevivido. Pero el intrépido presidente de esta investigación, el senador William Alden Smith, descubrió que el fogonero Fred Barrett todavía trabajaba a su servicio. Me alegra conocerlo, señor. En la investigación británica, Lord Mersey, mecenas y conferencista del gremio de constructores de barcos, no llamó a 57 bomberos que sobrevivieron al viaje. Hagamos un brindis por los intereses del barco. Y maquilló la evidencia de los que aparecieron. Mersey concluyó que el desastre fue un accidente inevitable causado por la velocidad excesiva y no hizo ninguna mención del fuego. La investigación de Moloney reveló una nueva e intrigante teoría. Estas anomalías nos dieron la verdad. Que la historia real del Titanic es de fuego y hielo. Fueron explicados apropiadamente. ¿Por qué iba tan rápido cuando se le advirtió muchas veces sobre un bloque de hielo en su camino? ¿Por qué no se desaceleró? ¿Por qué no se desvió? Preguntas más complejas, como por qué un barco insumergible se hundió en pocas horas. El Titanic fue construido para sobrevivir a un desastre como una colisión en el mar. Y al principio, después del impacto con el iceberg, parecía que su diseño lo mantendría a flote hasta el día siguiente. El arquitecto naval del barco, Thomas Andrews, estaba a bordo. Y después de inspeccionar el daño, ¿qué sucede? Damas y caballeros, estaba seguro que la estructura interna del barco mantendría el agua a raya. El barco no se hundirá. Pero un poco más de 2 horas después, el barco se hundió inexplicablemente bajo las olas. ¿El solo iceberg causó el desastre? ¿O hubo otro culpable? Y condujo el barco al desastre. ¿Apostaron? Sí. Después de un siglo de especulación, es increíble. La historia completa detrás del hundimiento del Titanic puede ser contada ahora. Titanic, la otra teoría.
Cuando el Titanic fue terminado en 1912, no solo era el barco más grande a flote, era el objeto en movimiento más grande del mundo hecho por el hombre. Con más de 270 metros de longitud y 53 metros de altura, podía llevar 3.500 pasajeros. Los pasajeros del Titanic pueden viajar. Comercializado por sus propietarios como un superbarco de vanguardia y prácticamente insumergible. En las espaciosas cubiertas superiores, cabinas alineadas en caoba aguardaban a los que viajarían en primera clase. Atestados en las cubiertas inferiores, los pasajeros de tercera clase soñaban con una nueva vida en los Estados Unidos. El Titanic era una maravilla de su mundo. Astillero del Titanic, Belfast, Irlanda del Norte. Esta es la huella de estos barcos poderosos. La longitud de 4 calles de la ciudad se ve aquí. Cuando miras, te imaginas que la línea de flotación tenía esta misma altura. Forjado aquí en los astilleros de Belfast, como un símbolo invencible de la industria británica, el Titanic se convirtió en su lugar en sinónimo de catástrofe. Es extraordinario incluso ahora, un siglo después, pensar que algo tan grande, tan enorme, pudiera hundirse en medio del Atlántico Norte. El periodista irlandés Senan Moloney lleva 30 años investigando el desastre. Cree que la verdadera historia es mucho más profunda que un choque contra un iceberg. Hay aspectos de esta saga que nunca fue... En ese momento, era el barco más grande jamás construido. Y sin embargo, su viaje inaugural sería el último. Cuando el Titanic golpeó un iceberg, 1.500 hombres, mujeres y niños se ahogaron, enviando ondas de choque por todo el mundo y comenzando un debate que atormenta aún hoy día. Ahora, un tesoro de fotografías perdidas hace mucho tiempo emerge. Desaparecido durante más de un siglo, su impresionante calidad lanzó un nuevo y crucial capítulo en la historia del Titanic. Lo que tienes es absolutamente inexplicable. Detalles incitantes dentro de las imágenes desencadenaron una investigación de expertos. Mira esta anomalía en el casco. ¡Wow! Es completamente nuevo. Y reveló una crisis que se desarrolló bajo las cubiertas cuando el Titanic zarpó, que se salió de control. Las respuestas seguramente se perdieron con el barco. O al menos eso pensaron todos. Ahora, un álbum de fotografías que permanecieron sin descubrir en un ático durante más de un centenar de años sale a la luz. Un álbum que muestra la breve vida del Titanic. Esta notable colección de imágenes, mostrada aquí por primera vez en la televisión, fue tomada por el jefe de ingenieros eléctricos del Titanic, John Kempster. Y usando un nuevo proceso gráfico, las imágenes en segunda dimensión del Titanic pueden traerse ahora a todo color a la vida tridimensional.